Pablo. Mire lo que dice Pablo aquí. La visión celestial. Ahora escúcheme bien. Hechos capítulo 26, versículo 19. Ahora aquí el apóstol Pablo se encuentra ante un rey. ¿Cómo se llama el rey? El rey Agripa. ¿Se acuerdan ustedes que casi se convierte en cristiano este rey? ¿Cuántos se acuerdan de la historia del rey Agripa? Este rey le dijo a Pablo, después de escuchar el testimonio de Pablo, después de la disertación de Pablo, ahora recuerde que Pablo estaba prisionero, se encontraba ante él. Y entonces este rey le estaba haciendo una cantidad de preguntas. Y Pablo aprovecha y le dice cosas, le predica. Y entonces este rey le dice: hombre, tú estás como loco y por poco me persuades a ser cristiano, le dice. Y se va el hombre, se entra por allá. Dice la palabra: por consiguiente, oh rey Agripa, ¿qué dice Pablo? No fui rebelde, o que no fui desobediente, dice esta versión. La Reina Valera normal que nosotros leemos dice: no fui rebelde a la visión ¿qué? La visión celestial. Ahora quiero que hablemos de eso. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de esto? Ahora, cuando leemos el libro de Hechos, el libro de Hechos aparece 3 veces la narración de la conversión del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces? Aparece 3 veces. Por ejemplo, aparece en el libro, en el capítulo 9, aparece en el capítulo 22 y aparece en el capítulo 26. Allí se menciona 3 veces la conversión del apóstol Pablo, para que usted vaya teniendo una idea general. Ahora escúcheme bien, el apóstol Pablo menciona 2 veces, el libro de Hechos menciona donde él habla acerca de su testimonio. 2 veces. Y seguramente Pablo lo contó muchas veces. Muchas veces él contó su testimonio a muchas personas. Pero el libro de Hechos registra donde Pablo 2 veces cuenta su testimonio. Y 3 veces se menciona la conversión de Pablo en 3 citas del libro de Hechos. ¿Me comunico con ustedes? Esto para que usted tenga una ilustración un poco más. Ahora, el apóstol Pablo, una de las primeras cosas es que lo vemos un hombre lleno de debilidad. Ya le voy a explicar qué es lo que quiero decirle con esto. La Biblia dice, por ejemplo, que él 3 veces se cuenta el testimonio. 3 veces. El libro de Hechos menciona que 3 veces se cuenta el testimonio. Y él cuenta allí cómo fue que él conoció a Jesús. Él cuenta ese viaje que él estaba haciendo, ¿se acuerda? Que iba en un caballo con órdenes en su mano para perseguir cristianos, matar cristianos, encarcelar cristianos, y llevaba cartas de recomendación para que lo dejaran actuar con libertad. Entonces él cuenta ese testimonio en 2 ocasiones, y en 3 ocasiones el libro de Hechos menciona la conversión de Pedro. Por ejemplo, la Biblia dice también que Jesús oró 3 veces en el huerto. Allí vemos a Jesús en esa oración mostrando como en cierto sentido esa debilidad humana. La Biblia dice también que Pedro, por ejemplo, negó a Jesús ¿cuántas veces? ¿Negó a Jesús cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Cuando Jesús, después de que resucitó, se encuentra con Pedro, la Biblia dice que Jesús le preguntó a Pedro cuántas veces le amaba. ¿Cuántas ocasiones le preguntó si me amas? ¿Le preguntó cuántas veces? 3 veces le preguntó, ¿me amas? 3 veces. La Biblia dice que Pablo oró a Jesús, oró a Dios 3 veces por un aguijón que él tenía en su carne.
3 veces también oró el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pedro, escúcheme bien, tuvo una visión de lienzo, la Biblia dice que se le mostró 3 veces también ese lienzo. Ahora, todos estos pasajes que están registrados en las Escrituras hacen una cosa, hermano, muestran la debilidad del ser humano. Todos estos pasajes están mostrando en cierto sentido una debilidad. Muestran nuestra humanidad o la humanidad de estos hombres. Por ejemplo, el que ora 3 veces, Pablo ha orado 3 veces pidiendo que el Señor le ayude en su aguijón. Ahí está mostrando su debilidad. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas por 3 veces? Allí también se está mostrando en cierto sentido la debilidad. Cuando Jesús oró en el huerto 3 veces y los discípulos estaban durmiendo, Jesús en cierto sentido está mostrando algo de debilidad humana. Allí en ese sentido. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces está mostrando su debilidad. Esa debilidad humana que todos nosotros tenemos. Entonces, estos pasajes o estas citas bíblicas que les acabo de mencionar muestran nuestra humanidad, muestra que somos carentes en algún sentido de la palabra. ¿Está entendido? Ok, en este versículo que acabamos de leer, note lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, no fui rebelde ¿a qué? A la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Ahora, cuando Pablo está hablando de esto ante el rey Agripa, han pasado más o menos unos 25 años de haber caminado con Jesús ya. Es un apóstol que ha caminado con Jesús, que ha seguido al Señor por unos 25 años. Es un creyente que está a la altura de una vida cristiana muy fructífera. Es un creyente donde ha aprendido a servir al Señor. Es un creyente ya maduro, tiene cierta madurez, tiene alguna experiencia, ha sido enriquecido con sus experiencias con el Señor Jesús. Ya ha escrito algunas cartas. Por ejemplo, cuando él escribe la carta de segunda carta de Corintios, léala. Por ejemplo, él allí dice que ha sido azotado 3 veces. La segunda carta de Corintios. Eso quiere decir que él ha caminado con el Señor, ha sido fiel con Dios. Él dice en esa segunda carta de Corintios, dice que él ha padecido naufragios por causa del Señor. Él dice allí que ha estado en ayunos y en muchos desvelos cuando usted lee esa carta. Esto para mostrarles que Pablo ya ha caminado con el Señor por 25 años y tiene una experiencia de años siguiendo al Señor Jesús. Como les dije anteriormente, él ya ha escrito al menos 6 cartas en esta ocasión. Aquí lo vemos ante Agripa y él ya ha escrito algunas cartas de las muchas que escribió. Ha realizado los 3 viajes misioneros y por el libro de Hechos, y ha llenado el mundo predicando el evangelio, predicando a Jesucristo. Entonces él dice la frase, no fui rebelde a la visión celestial. Qué lindo eso, hermano. Qué lindo eso de este hombre. Aunque era un hombre que tenía tantas debilidades, es un hombre que fue fiel a lo que Dios le dijo que hiciera. Aunque era un hombre que tenía tantas debilidades, pero Dios lo fortaleció y fue capaz. Aquí lo vemos, por ejemplo, cumpliendo la visión celestial. Aquí lo vemos predicándole al rey Agripa.
Esta es una de las escenas donde este hombre en debilidad, ahora allí él está mostrando su debilidad porque está preso. Pero aún en esa debilidad usted lo ve cumpliendo la visión celestial. Allí lo vemos preso ante el rey Agripa. Está privado, hermano. Pero lo vemos cumpliendo la visión celestial y le dice a este rey: yo no he sido desobediente a la visión que Dios me dio, a lo que Dios me encomendó. Hermanos queridos, lo vemos ante Agripa contándole la conversión que él tuvo. Hermanos queridos, nada puede impedirnos poderle contar a otra lo que ha pasado en nuestra vida. Usted puede estar en debilidad, usted puede estar impedido de su libertad, usted puede ser con los años que usted lleva. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, llevan 10 años de caminar con Jesús? Otros llevan 5 años. Usted ya tiene una madurez, usted ya tiene un crecimiento. Muchos de ustedes han tenido experiencias poderosas con Jesús. Y no podemos ser desobedientes, hermanos queridos, a esa visión, a esa obra que Dios ha hecho en la vida nuestra. Pablo está hablando aquí de ese llamado que Dios le hizo cuando él iba camino a Damasco. Cuando él iba a perseguir cristianos, él está hablando de eso. Por eso lo vemos aquí, mire, Pablo no es un hombre aquí que está hablando, sencillamente está contando su testimonio. Él le dice: mire, yo era esto, yo era un perseguidor, yo iba en esta condición, yo iba a esto. Y cuando yo iba con este propósito, yo iba en mi caballo, de pronto una luz, y él cuenta su testimonio. Esto es lo que yo quiero que usted entienda, hermano. No importa si usted es una persona débil, no importa cuál sea su debilidad. Lo importante es que usted cuente a otros, que usted le diga a la gente que Dios ha hecho algo en usted, que usted le pueda decir a cualquier persona, no importa si es el rey ante el cual usted se encuentra, pero que usted le pueda decir a la gente: mira, yo era así, yo era un perseguidor, yo era un mal esposo, yo era una mala mujer, yo era esto, pero un día Jesús me alcanzó, Jesús me tocó, me salvó, me limpió, me hizo una nueva persona. Y eso es lo que está haciendo este hombre aquí. Y está preso, vuelvo a enfatizarle, está débil. Cualquiera diría: hombre, yo me ocupo más bien en conseguir un grupo de abogados para que me saquen de este lugar. Pero él no está preocupado de eso. Él está preocupado de que este rey conozca al Señor Jesús. Y por eso el rey le dice: por poco me persuades, de tanto que Pablo le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuántos de ustedes tienen en cuenta esto? Obediencia a la visión celestial. ¿Cuántos de ustedes tienen presente esto en el corazón, hermano? ¿Sabe que si nosotros haríamos esto, serían muchos los que conocerían a Jesús a través de lo que ya Dios ha hecho en nosotros? Usted tiene mucho que contarle a la gente, hermano. Usted tiene mucho que contarle a su familia. Allí donde usted está sentado, usted es una persona que tiene un llamado, usted tiene un testimonio, usted tiene muchas cosas que Dios ha hecho o cosas que usted ha visto de su experiencia, de su caminar. Aquí son 25 años de caminar con Jesús. Son 25 años. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Él no ha sido desobediente a esa visión de hablarle a la gente, aún estando preso, aún estando en debilidad. Lo vemos aquí hablando con el rey y le dice: mira, rey, tú necesitas también a Jesús en tu corazón. Problema de él si no aceptó el mensaje de Pablo, pero Pablo cumplió
eso que él llama aquí visión celestial, a pesar de sus debilidades. Con esto te digo que no hay excusa, hermano. No hay excusa, no tenemos. Yo no tengo una excusa para quedarme callado. No tengo una excusa. Mis años no pueden ser una excusa. Mi juventud no puede ser una excusa. Que tengo enfermo a no sé quién no puede ser una excusa. Que tengo que hacer, que no tengo, no puede haber excusa para que usted y yo podamos contar esto. Nuestra visión celestial. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia riquísima que ya hemos vivido en los años que caminamos con Jesús. ¿Es así o no es así, queridos? Eso tenemos que contarlo, hermano. Tenemos que contarlo, desde el individuo más insignificante hasta el más encopetado como este. ¿Por qué tanto miedo, hermano? ¿Por qué tantas barreras a contar la visión celestial? ¿Por qué tantos obstáculos? ¿Será que el diablo nos tiene amarrados en esto, hermano? Que no somos capaces de contarle, si no es al rey, por lo menos al vecino, al amigo, al que hace ejercicio con nosotros, al que nos encontramos todo el tiempo en el bus con él, al compañero de trabajo, al jefe, etcétera, etcétera. Usted y yo tenemos esta gran desobediencia, hermano. Hemos sido desobedientes para no contar todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Y no hay debilidad que nos pueda impedir. Segundo pensamiento. El versículo 14 de Hechos, capítulo 26. Versículo 14. Quiero ahí desarrollar algunas ideas. Hechos capítulo 26, versículo 14. Y después de que todos caímos al suelo, mire, hay algunas frases aquí. 3 cositas que voy a desarrollarles aquí. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía, es el testimonio de Pablo. Oí una voz que me decía en idioma ¿qué? Hebreo. Saulo, ¿qué le decía la voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, dura cosa te es dar coces. ¿Contra qué? Contra el aguijón. Ahora escúcheme bien. ¿Cuáles son las primeras palabras que Pablo recuerda? Estas, hermano. Estas palabras Pablo nunca las olvidó, hermano. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese viaje que él hizo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces. ¿Contra qué? Contra el aguijón. Estas fueron palabras que Pablo nunca olvidó en la vida. Ahora note usted que Dios aquí le dice que hay un aguijón que lo está. ¿Qué es un aguijón? ¿Ah? ¿Qué es un aguijón? Pablo, mire lo que la voz le dice. Ahora no hay duda que era Jesús. Dura cosa te es dar ¿qué? Coces contra el aguijón. ¿Qué era lo que Pablo estaba haciendo, hermano? ¿Qué era lo que Pablo estaba haciendo con su caminar? Mire lo que Jesús dice. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo era un hombre que caminaba y se chuzaba con Dios. Lo que Dios está diciéndole o Jesús le está diciendo, Pablo,
tú eres un hombre que está peleando conmigo. Te estrellas conmigo cada vez que puedes. En este viaje que estás haciendo, lo que estás haciendo es estrellándote conmigo. Es como si tú vas y te estrellas con un punzón. Eso es lo que estás haciendo, Pablo. Mire cómo le ilustra su caminar equivocado. Y le dice: yo soy un aguijón para ti, Pablo. Y te estás estrellando con ese aguijón. Eso es duro para ti. Ahora, ¿cuántas personas, hermano? Este es su caminar. Todo el tiempo van siempre estrellándose con Dios. Dios a rescatarlos, a hacer trabajo por ellos. Y aquí la gente estrellándose con Dios, dándose contra Dios, chocando con Dios permanentemente, enfrentando a Dios en todas las... Eso es lo que el apóstol Pablo acaba de recibir. Dura cosa te es dar coces contra, ¿qué dice? El aguijón. Ahora, Pablo era un hombre cruel con la iglesia, hermano. Era un matón. Él tomaba a los santos, a los que habían creído en Cristo, los azotaba y los obligaba, ¿sabe a qué? A blasfemar el nombre de Jesús. Los obligaba a eso. Es decir, los obligaba a que renunciaran a Jesús. Y él iba en contra, era chocando contra Dios permanentemente. Por eso el apóstol, por eso el Señor le dice, era tal su ira, la ira de este hombre, que él pidió cartas para ir más allá de Jerusalén. Ahora, inicialmente lo hacía en Jerusalén, pero como él sabía que habían muchos cristianos fuera de Jerusalén, entonces él pidió cartas para poder llegar y apresar fuera en otras ciudades. Por eso lo vemos camino a otras ciudades, con cartas en la mano, para poder apresar a todos aquellos que invocaran el nombre de Jesucristo. Pero saben, hermanos, cada vez que Pablo tomaba a un creyente, lo azotaba. Cada vez que Pablo hacía esto, ¿sabe qué pasaba? Él empezaba a escuchar palabras que nunca había oído, y todo eso lo azotaba a él. Por ejemplo, muchos de estos que él azotaba, en ese momento de ser azotados, ellos levantaban las manos y adoraban a Jesús. Y eso era como un aguijón para él. Cuando él mataba a esta gente moría alabando a Dios, moría gritando gloria a Jesús. Y todo eso era un aguijón para él. Todo eso para él era difícil. Muchos de ellos les escuchaba decir cuando él los azotaba, ellos decían: gracias, Señor, porque estoy padeciendo por mi nombre. Y todas esas palabras de estas víctimas de él lo azotaban. Era como un aguijón para él que le producía algo. Ahora, hay un caso específicamente. La Biblia dice, escúcheme bien, el mismo Pablo lo reconoce. ¿Se acuerda cuando apedrearon a Esteban? ¿Cuántos se acuerdan? Dice Pablo, él mismo lo dice, yo estaba presente cuando Esteban murió. Y luego él dice, yo consentía en su muerte y yo guardaba las ropas de los que iban a matarlo. Ahora escúcheme bien, ¿qué fue lo que escuchó Pablo? ¿Qué fue lo que dijo Esteban que Pablo oyó? Porque él dice que estaba presente cuando apedrearon a Esteban. ¿Qué fue lo que dijo Esteban cuando lo estaban apedreando? ¿Cuántos se acuerdan de las palabras de Esteban? ¿Sabe qué él dijo? Escúcheme bien. Él dijo, veo los cielos abiertos y veo a Jesús, el Hijo de Dios, sentado a la derecha del Padre. ¿Y sabe qué más dijo Esteban? Él dijo, Señor, perdona a todos estos. Y todas esas palabras las escuchó el apóstol Pablo. Todas esas palabras las escuchó el apóstol Pablo, y todo eso era como un aguijón para él.
Por eso Dios le dice, Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos queridos, ¿cuántas personas han oído tanto la voz de Dios y siguen endurecidos? Este era un hombre endurecido. Era un hombre que perseguía a la iglesia. Era un hombre que iba en contra de Dios siempre. Sus decisiones, sus actitudes, lo que él hacía diariamente, iba siempre en contra de Dios. Y él pensaba que estaba bien. Él pensaba que servía a Dios defendiendo su religión. Pero se encontró con Jesús. Y allí él fue derribado en su soberbia, en su altivez, en su arrogancia. Y Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos queridos, y él recuerda después más adelante, yo estuve en la muerte de Esteban y yo escuché lo que dijo Esteban. Yo me acuerdo muy bien. Es más, dice, yo guardé la ropa de Esteban, dice él. Yo la guardé con aquellos que lo mataban. Mientras ellos lo mataban, yo guardé la ropa, dice el libro de Hechos, en una narración más adelante. Y todas estas palabras fueron como un aguijón en el corazón de Pablo. Fueron como un aguijón en el corazón de Pablo. Quiero dejarles otra idea. En el mismo versículo 14, volvemos Hechos 26, versículo 14. Mire esta otra frase allí que me gusta. Hechos 26, mire esto. Después de que todos caímos al suelo, después de que, ¿qué dice? Caímos al suelo, oí una voz que me decía en idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa me es dar coces. ¿Contra qué? Ok. Mire lo que pasó aquí. Dice que todos cayeron al suelo. Mire lo que te voy a decir aquí. ¿Qué está pasando aquí? Cuando tú piensas en esta frase, dice que todos caímos al suelo. Y yo creo que el que más se golpeó aquí fue Pablo. Él cayó al suelo, fue derribado. Hermanos queridos, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú no puedes quedarte en pie. Siempre tendrás que caerte. Tu orgullo tiene que caerse. Cuando tú tienes un encuentro genuino con Jesús, tú no puedes quedarte en pie. Te voy a mostrar esto en la palabra de Dios. Aquí lo vemos en el caso del apóstol Pablo. La Biblia dice, todos caímos al suelo. Es más, quedamos ciegos. El apóstol Pablo quedó ciego. Esa visión celestial, esa luz que le alumbró el alma, el espíritu, los ojos, el cuerpo, lo tiró al piso. Esa visión celestial lo llevó a caer del suelo. Fue derribado en tierra. Hermanos queridos, cuando hay una conversión genuina, escúcheme bien, una de las primeras cosas que pasa en nuestra vida es que usted y yo nos doblegamos ante Dios. Usted y yo nos doblegamos. Por eso una persona que anda en soberbia, en autosuficiencia, camina por la vida con autosuficiencia, con arrogancia, es una persona que nunca ha visto a Dios, hermano. Nunca ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Pero cuando hay un encuentro genuino, real, personal con el Hijo de Dios, tú no puedes quedarte en pie. Tu orgullo se tiene que doblegar. Tu arrogancia se tiene que doblegar. Y tú tienes que entender que tu caminar tiene que ser transformado. Voy a mostrarte unos ejemplos de esto. En el libro de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Miremos aquí. Isaías capítulo 6, versículo 5. Mire lo que pasó aquí. Aquí hay otro que tiene un encuentro con Jesús. Isaías 6, versículo 5. ¿Están conmigo? Ahí nos ayuda Alvarito. Isaías capítulo 6.
¿No sirvió el computador? Versículo 5. Ahora escúcheme bien. Cuando usted lee el capítulo 6 de Isaías, usted encontrará una experiencia de un encuentro con Jesús. Mire lo que dice. Entonces dije, ¿qué dijo el apóstol? ¿Qué dijo el profeta Isaías cuando tuvo un encuentro con Dios? Ay de mí, ¿qué dice? Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios ¿qué? Inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto ¿qué? Mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Sabe qué pasó cuando este hombre vio a Dios? Él también se cayó. Cayó su arrogancia, cayó su altivez, cayó su autosuficiencia. Hermanos, cuando caminamos por la vida en soberbia y en altivez, es porque nos falta un encuentro con Jesús. Cuando caminamos por la vida dependiendo de nuestras habilidades solamente, es porque necesitamos un encuentro con el Hijo de Dios para que se nos quite esa ceguera en la cual andamos. Aquí tenemos al profeta Isaías contando su experiencia. Él dice, mis labios son inmundos. Él dice, ay de mí que soy muerto, dice en el versículo. Y entonces lo vemos reconociendo, doblegándose, cayéndose también. Otro ejemplo, Lucas 5:8, rápidamente. Lucas capítulo 5, versículo 8. Mira este otro ejemplo de esta idea que te estoy dando. Dice, al ver esto Simón Pedro, ¿qué fue lo que vio Simón Pedro? Al ver esto Simón Pedro, ¿qué dice? Cayó a los pies de Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre que. ¿Sabe qué? Pedro aquí vio a Jesús en su gloria haciendo milagros. ¿Y sabe cuál fue la reacción de este hombre? Dice que cayó, doblegó su cerviz, doblegó su corazón, doblegó su soberbia. Y luego le dice al Señor Jesús, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Esto es lo que nos hace falta, hermano. Tener un encuentro genuino, permanente con el Hijo de Dios, que nos lleve a reconocer que necesitamos tanto de Él. Este hombre también cayó en piso. Lo mismo que el apóstol Pablo cayó en piso. Ahora antes de esa experiencia el apóstol Pablo nunca pensó en esto. Pero mire este otro ejemplo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 17. Aquí tenemos otro ejemplo de otro hombre que tuvo un encuentro poderoso con Dios. Con Jesús, diría yo. Apocalipsis capítulo 1. Mire lo que pasó aquí. Dice, cuando lo vi, está hablando el apóstol Juan en la isla de Patmos. ¿Se acuerda usted cuando él estaba preso allá? En debilidad. Dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy ¿qué? El primero y el último. Aquí está el apóstol Juan, ya un anciano, hermano, un hombre que ha caminado con Dios también, ha caminado muchos años con Jesús, pero lo vemos aquí prisionero en la isla de Patmos por causa de la predicación del evangelio. Y él tuvo una experiencia, un encuentro con Jesús nuevamente allí. Y el día que tuvo ese encuentro, ¿sabe qué pasó? Dice que él cayó rendido a sus pies como muerto. ¿Por qué nos arriesgamos a caminar por la vida con tanta soberbia y arrogancia, hermano? ¿Por qué nos hemos dejado engañar por el enemigo pensando que nuestra autosuficiencia nos librará, nos salvará? Estamos equivocados. Necesitamos rendirnos al Señor Jesús para que su poder actúe en nuestra vida.
Y no sean nuestras fuerzas, no sean nuestras habilidades, no sean nuestras maquinaciones, sino que sea su poder actuando. Necesitamos este encuentro permanente con el Señor Jesús. Porque si no es así, vamos a encontrarnos como el apóstol Pablo dando coces contra el aguijón. ¿Cuántos cristianos caminan por la vida dando coces contra el aguijón? Todo lo que hacen lo hacen en contra de Dios. Y siempre están chuzándose con Dios. Siempre están golpeándose con Dios. Todo lo que hacen, todo lo que viven, lo viven como el apóstol Pablo hasta el día que fue tumbado del caballo. Y él recibió esa visión celestial. Por eso el apóstol Pablo dice: no fui rebelde a la visión celestial. ¿Está entendido? Y finalmente el versículo 15 de Hechos capítulo 26. Y nos tomamos el caldito. Tengo 6 minuticos. Hechos capítulo 26, versículo 15. Aquí hay otra idea que me gusta. Dice: yo entonces dije. Mire eso. Yo entonces dije. ¿Qué dijo él? ¿Quién eres, Señor? Dice el apóstol. Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Oiga, ¿cómo es posible que un hombre tan intelectual en conocimientos teológicos no conocía a Jesús y todo lo que hacía, lo hacía persiguiendo a Jesús? ¿Será que hay muchos cristianos que atentan contra Jesús todavía? Pues los hay. Aquí hay uno. ¿Cuántas actitudes suyas son un atentado contra Jesús, hermano? ¿Cuántos cristianos caminan por la vida pensando que están bien, pero todo lo que hacen, dicen y planean en la vida es un atentado contra la persona de Jesús? Dan coces contra el aguijón. Todo lo que hacen es golpeando a Jesús, chocándose con Jesús, estrellándose con Jesús. Y terminan es persiguiendo al Hijo de Dios, como dice aquí. Note lo que Pablo dice aquí. ¿Quién eres, Señor? Fíjese esta expresión. Él no sabía quién era. Pero después sí supo que era el Señor. Hasta el momento él no sabía. Él no sabía tampoco que estaba endurecido. Había un endurecimiento tan terrible en la vida y él no sabía. Él no sabía que estaba endurecido. Él pensaba que era honesto y que era sincero. ¿Cuántos cristianos caminan así? Pensando que son sinceros, que son honestos, pero caminan endurecidos como este hombre. Y cuando esa luz lo rodea, él allí se dio cuenta que era el Señor. Cuando esa luz lo rodea y él queda ciego, allí él conoce realmente a Jesús. Y entonces él sabe de ahí, porque más adelante empieza él a ser discipulado. ¿Se acuerda del Ananías? Ananías le lleva la palabra y le dice: mira, Dios nos ha dicho que tú vas a ser un instrumento escogido y Dios te va a usar poderosamente, vas a ser testigo, vas a ser un gran predicador. Pero él dice aquí: ¿quién eres, Señor? Él no sabía quién era Jesús. ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Lo sabes? ¿Ah? Él tiene aquí un encuentro poderoso con la autoridad de Dios. Hermanos queridos, quiero dejarle esta reflexión en el corazón. Mi primer pensamiento, quiero que se lo lleve profundamente a su corazón. No importa en la debilidad que usted se encuentre, pero usted y yo tenemos una experiencia riquísima
de varios años de caminar con Jesús que tenemos que contarla al mundo. Tenemos que contarla a los demás. Cuéntesela a su familia. Cuéntesela a aquellos que usted tiene más cercanos. Cuéntelos a aquellos que viven con usted en Jerusalén. Y luego empiece a ampliar su territorio para que pueda contarles a otros esa visión celestial que Pablo llama. Y esa visión celestial tiene que ver con su encuentro con Jesús desde el día que fue tumbado del caballo hasta el día que se encuentra con el rey Agripa, que han pasado 25 años, donde él ha caminado, ha vivido, ha crecido, ha llorado, lo han despreciado, ha estado en desvelos, ha estado en naufragios, lo han azotado, lo han perseguido, lo han intentado matar, pero él ha tenido una experiencia y él le dice a este rey Agripa, yo no he sido desobediente a la visión celestial. ¿Cuántos de ustedes en esta noche, en vez de obedecer a Dios, a Jesús, hemos caído en este horrible pecado de ser desobedientes a la visión celestial? Y cada día muchos parten a la eternidad sin Cristo. Póngase en pie y vamos a orar en esta noche. Gracias, Jesús. Padre, te agradecemos. Levante sus manos. Es un momento para pensar en tu corazón. Mira tu corazón en esta noche. Dígale: Señor, he estado lejos de ti. ¿Cuántos de ustedes han estado peleando con Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen una seguridad falsa? Dígale: Señor, yo no quiero hallarme dando coces contra el aguijón. Yo no quiero encontrarme peleando contigo, Señor. Mientras la melodía toca, reflexione en esta noche. Si usted necesita arrepentirse, hágalo. Si usted necesita pedirle perdón a Jesús, dígale: Señor, yo camino por la vida como si tú no existieras. Es un pecado terrible que tú gobiernes tu vida y saques a Dios de tu vida. Es un pecado grave, hermano, tener una visión tan poderosa aquí en nuestro interior y no contarla a los demás. ¿Por qué no decidimos hacer lo que hizo el apóstol Pablo? Este hombre fue tan poderoso en esto. No se arrugaba ante los reyes, hermano. No se arrugaba ante nadie para poder contarle cómo Dios lo había salvado, cómo Jesús lo había salvado. Cuéntale a la gente cómo es que Dios te salvó a ti, cómo es que Jesús se te apareció. Cuéntalo. Levanta tus manos, dígale: Señor, hazme como este hombre. Dame ese fuego que me falta. Espíritu de Dios, dame ese fuego. Dame ese fuego, dame esa pasión. Dame ese corazón que tenía el apóstol Pablo. Dame esa vida que fluía en este hombre. Dame esas garras, esa valentía, ese esfuerzo, que a pesar de su condición en debilidad, a pesar de su condición de estar preso, de vivir tantas cosas, él entendió la visión celestial. Gracias, Señor. Úngeme para predicar el evangelio. Úngeme para ganar a otros. Úngeme, Señor, para poder cada día, por lo menos a uno, hablarle de que tú eres real. Cada día, Señor, quiero abrir mis labios para llevar el mensaje de Cristo a una persona.
cada día. Levante esas manos, dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy para la cosecha final. Aquí estoy, Señor, como obrero de la casa de Dios. Aquí estoy como vasija de la casa de Dios. Úngeme. Úngeme, Señor. Unge mi vida, unge mis labios, unge mi corazón. No me dejes tranquilo. Acósame. Muéveme, Señor, para que cada día yo pueda abrir mis labios y que fluya la vida de Dios, fluya la visión, fluya el testimonio de lo que tú has hecho en mi vida, en mi casa, en mi familia, Padre. Te agradezco por estar en esta noche, en este lugar. Pon esta palabra. No se olvide de esta frase.